Hola, esto es Divulgación Total. Hoy es 26 de noviembre del 2024. ¿Podrá Donald Trump pagar la deuda entera de los Estados Unidos al igual que Andrew Jackson? Eso es algo que vamos a revisar hoy y esto va a ser más que nada un poco de historia, comparando lo que hizo Andrew Jackson en su momento como presidente de los Estados Unidos a lo que aparentemente intenta hacer Donald Trump. Para esto debemos revisar rápidamente primero la historia de los bancos centrales en los Estados Unidos. Para los que no lo sepan, Estados Unidos ha tenido 3 bancos centrales. Aunque bueno, podríamos llamar también al Banco de Norteamérica un banco central, aunque no fue oficialmente un banco central, pero funcionó de alguna manera como tal. Pero el Banco de Norteamérica, que fue previo al primer banco de los Estados Unidos, en realidad solo funcionó por un corto tiempo porque luego fue, eh, debido a una objeción del gobierno del estado de Pensilvania, fue objeto de una reincorporación a sus leyes estatales. Y con esto pues ya ese banco no podía seguir funcionando como un banco nacional para el gobierno federal. Así que como Pensilvania dijo no, el Banco de Norteamérica es de Pensilvania, entonces el gobierno federal en ese momento creó el primer banco de los Estados Unidos. Y esto fue en febrero, 25 de febrero, para ser más exactos, de 1791. Este banco fue liquidado en 1811. El primer banco de Estados Unidos, como dije, fue creado por el Congreso en 1791, en gran medida gracias a los esfuerzos de Alexander Hamilton, quien era el primer secretario del Tesoro. Y su funcionamiento, fíjense, su funcionamiento estaba basado en el Banco de Inglaterra. Es decir, allí creo que o cometieron un error o había manos oscuras, ¿no? Porque luego de haberse independizado, tomar como modelo el Banco de Inglaterra no fue una muy buena idea. El objetivo, supuestamente, del primer banco de los Estados Unidos, que en realidad se debió llamar el primer banco central de los Estados Unidos, era gestionar las necesidades financieras de la nueva nación en ese momento, incluida la gestión de las finanzas federales, emisión de moneda y la provisión, además, de una moneda estable. Su constitución, su estatuto, su ley no se renovó en 1811, como dije, debido a la oposición de los defensores de los derechos de los estados y de aquellos que temían la centralización del poder financiero, que es lo que ya estaba ocurriendo. Entonces en 1811 dijeron no, no se renueva. Luego pasó un periodo sin banco central en los Estados Unidos, desde 1811 a 1816, en donde se crea el segundo banco de los Estados Unidos. Este funcionó solo hasta 1836, es decir, duró nada más 20 años. Este banco fue creado en respuesta a la inestabilidad financiera que se produjo tras la expiración del primer banco de los Estados Unidos. Y además enfrentó una oposición significativa, importante, en particular por parte del presidente Andrew Jackson, quien vetó el proyecto de ley para renovar la constitución del banco en 1832, calificándolo de una institución inconstitucional y monopolista. Así que
la constitución del banco no fue renovada en 1836, lo que dio lugar a un periodo luego de este banco conocido como la Era de la Banca Libre. Así le llamaron luego de 1836 a cómo se manejaban las finanzas o la banca en los Estados Unidos, porque no había control de ninguna institución, ni tampoco del gobierno federal. Entonces la era de la banca libre corrió desde 1837 hasta 1863. Este periodo estuvo marcado por la ausencia de un banco central, lo que dio lugar a un sistema bancario fragmentado, con numerosos bancos autorizados por los diferentes estados de la Unión, y cada banco emitía su propia moneda o cada estado emitía su propia moneda. Esto obviamente dio lugar a una volatilidad económica, frecuentes quiebras bancarias y un sistema monetario caótico. Ahora, no me sorprendería que este sistema caótico haya sido alimentado, auspiciado o promovido por los mismos banqueros que fueron los que crearon tanto el primer banco como el segundo banco de los Estados Unidos, para, digamos, obligar, poner de rodillas nuevamente al gobierno federal y tratar de tomar control de la moneda y las finanzas del país. Seguramente por eso hubo todo este periodo de caos y de volatilidad económica y de bancos que quebraban y un sistema monetario caótico. En respuesta a ese caos financiero, de 1863 a 1864, solo un año, se aprobaron algunas nuevas leyes bancarias nacionales para tratar de establecer una moneda nacional más uniforme. Crearon la oficina del Contralor de la Moneda para autorizar y regular los bancos nacionales. Y luego de esto, si avanzamos hasta 1913, es el año en que se crea la famosa Reserva Federal o el sistema de Reserva Federal. La ley de Reserva Federal fue promulgada por el presidente Woodrow Wilson en 1913, estableciendo el sistema de Reserva Federal como el sistema bancario central de los Estados Unidos. Este está compuesto por 12 bancos regionales y estos bancos tienen una junta de gobernadores de 7 miembros que funcionan en Washington, D.C. Las funciones de la Reserva Federal incluyen, supuestamente, ¿no? Suena muy bonito, pero en realidad no hacen nada de esto. Fíjense, estas son las supuestas funciones de la Reserva Federal. Primero, dirigir la política monetaria de la nación influyendo en las condiciones monetarias y crediticias de la economía, en pos del máximo empleo, precios estables y tasas de interés moderadas a largo plazo. En segundo lugar, supervisar y regular las instituciones bancarias para garantizar la seguridad y solidez del sistema bancario y financiero de la nación y proteger a los derechos de los consumidores también. En tercer lugar, promover la seguridad y eficiencia del sistema de pagos y liquidaciones a través de servicios al sector bancario, como el procesamiento de cheques y títulos del gobierno. Y en cuarto lugar, promover la protección del consumidor y el desarrollo comunitario. ¿Cómo van a supervisar y regular a las instituciones bancarias si los que forman la Reserva Federal son las instituciones bancarias, son los bancos? Es decir, estos payasos están allí para regularse a sí mismos y supuestamente tienen autonomía, supuestamente son completamente independientes del gobierno federal y tienen control de las finanzas, las tasas de interés, de la emisión de la moneda,
del gobierno. Es más, ellos le prestan dinero al gobierno federal de los Estados Unidos. Cuando vemos la deuda nacional de los Estados Unidos, para los que no lo sepan pueden ir a usdebtclock.org. Esta es la cantidad de dinero que el gobierno federal le debe a la Reserva Federal. Ojo, el gobierno federal supuestamente es el que administra el gobierno para los ciudadanos de Estados Unidos, pero la Reserva Federal no tiene absolutamente nada que ver con ese gobierno federal. Es un grupete de bancos mafiosos que controlan el sistema monetario del país. Y como ven, hay 36 trillones al momento de la grabación de este video que sigue aumentando y aumentando y aumentando. ¿Por qué? Porque entre el gobierno federal, los políticos corruptos que están metidos en el Congreso, emiten leyes u órdenes que endeudan más y más al ciudadano. ¿Y a quién le piden el dinero? A la Reserva Federal. Y la Reserva Federal lo presta y lo presta y lo presta, endeudando cada vez más al ciudadano estadounidense. Como ven acá en la parte superior, como dije, van 36 trillones, 32 billones 599 millones de dólares en estos momentos, ¿no? Y ya estamos cerca a... Ya pasó los 600 aquí, ¿no? 600 millones. Y sigue aumentando, y sigue aumentando, y sigue aumentando. Como ven también aquí, supuestamente prorrateada esta deuda por cada ciudadano de los Estados Unidos debe 106 mil dólares. Es decir, cada nuevo bebé que nace en los Estados Unidos nace debiendo 106 mil dólares. Es el colmo, ¿no? Y bueno, eso es por ciudadano. La deuda por cada uno de los contribuyentes de impuestos, porque los niños pues no trabajan, cada contribuyente de impuesto debe 272 mil dólares. Y aquí no solamente están los ciudadanos, también deben estar incluidos los residentes permanentes legales. Entonces, este sistema de reserva federal de bancos privados, que no tienen nada que ver con el gobierno federal, no son personas electas por el pueblo, manejan la economía y las finanzas de los Estados Unidos. Y ellos supuestamente supervisan y regulan las instituciones bancarias, es decir, se supervisan y se regulan a sí mismos. Ellos deciden la tasa de interés, deciden cuándo subirla, cuándo bajarla. Por eso es que cuando Donald Trump estuvo de presidente en su primer gobierno, estuvo todo el tiempo exigiéndoles que no suban la tasa de interés porque no tendrían por qué haberla subido, sobre todo considerando que la economía que estaba administrando Donald Trump estuvo con números muy positivos, con lo cual la tasa de interés no debía haber subido. Al contrario de cuando estaba Obama, la economía era una porquería y más bien pusieron la tasa de interés en 0. Todo esto es simplemente un juego de números para robar al pueblo, robar a los contribuyentes su dinero, hacerlos cada vez más pobres y transferir las riquezas a los que están en control. Esa es la manera en que roban al pueblo. Esa es la verdad. No hay que ser un egresado de economía, un experto en economía de ninguna universidad para darse cuenta que todas estas jugadas políticas y financieras son solamente un robo a los contribuyentes de impuestos. Pero volvamos a la parte en que hablábamos del presidente Andrew Jackson. ¿Qué hizo Andrew Jackson? Es muy interesante, ¿no? Las acciones de Andrew Jackson con respecto a la deuda nacional y al segundo banco de los Estados Unidos son notables.
por su impacto en el sistema financiero estadounidense. Para los que no lo sepan, el presidente Andrew Jackson pagó la deuda nacional de los Estados Unidos por completo. La pagó rápidamente. Andrew Jackson ha sido el único presidente que pagó completamente la deuda nacional de los Estados Unidos y lo hizo en gran medida utilizando el excedente de las ventas de tierras federales, terrenos federales, que en ese momento estaban en auge debido a la expansión de la población hacia el oeste del país. El contexto económico del gobierno de Andrew Jackson también muestra que su administración se benefició de las condiciones económicas que incluyeron un aumento de los ingresos del país. ¿Por qué? Por aranceles. ¿Qué es lo que quiere imponer Donald Trump ahora? ¿Qué ha dicho que le va a imponer? Es más, esta mañana estaba escuchando incluso en la radio que va a imponer altas tasas de interés a México, a Canadá y a lo que ya tiene China como tasa de interés le va a agregar además un 10% más. Si es que siguen permitiendo que inmigrantes ilegales ingresen de manera, valga la redundancia, ilegal a los Estados Unidos. Si es que siguen permitiendo que los inmigrantes crucen de manera ilegal las fronteras. A los 3 países ya amenazó hoy esta mañana, ¿no? Bueno, amenazó es una palabra de repente no muy correcta, deberíamos decir advirtió. Y además ha dicho que va a imponer aranceles a todos los otros países con respecto a comercio que no respeten el comercio o los productos de los productores estadounidenses. Siempre y cuando el comercio sea recíproco, él va a comerciar con otros países. Pero si otro país le impone, como hasta ahora ha sido, altos aranceles, ¿no?, a los productos estadounidenses, Estados Unidos le va a imponer exactamente de manera recíproca esa misma cantidad de aranceles, ese mismo porcentaje de aranceles a ese otro país. Así que cada país va a tener que negociar bilateralmente con los Estados Unidos si es que quiere poner sus productos en los Estados Unidos de manera recíproca, no abusando de los Estados Unidos. Eso es lo que ha dicho Donald Trump, ¿no? ¿Qué más dijo o qué más tuvo Andrew Jackson? Como les decía, aumentó el ingreso de dinero al gobierno federal, por aranceles y por la venta de tierras, como mencionábamos, venta de tierras federales. Y su política fue utilizar esos fondos para reducir la deuda, en lugar de expandir programas gubernamentales o invertir en infraestructura. Además, Andrew Jackson impuso una disciplina fiscal importante. Tanto él como sus partidarios creían en el conservadurismo fiscal. Vetó varios proyectos de ley de mejora interna argumentando que eran inconstitucionales y conducirían a un gasto federal innecesario. Y Andrew Jackson también se opuso, como habíamos mencionado, a renovar el segundo banco de los Estados Unidos, el segundo banco central. Es curioso, ¿no? El primer banco central se llamó Primer Banco de los Estados Unidos, el segundo Banco de los Estados Unidos, y al tercero ya le tuvieron que cambiar de nombre porque si no la gente se iba a dar cuenta que era la misma jugada, ¿no? Le pusieron Reserva Federal para hacerlo lucir como si fuera algo del gobierno, cuando en realidad sigue siendo una fachada, una organización privada. Andrew Jackson veía al segundo Banco de los Estados Unidos como una institución inconstitucional y monopolista, controlada por intereses privados. Es que en realidad eso es lo que era. Y creía que ejercían una influencia indebida sobre la economía y el gobierno. Esto está inclusive documentado en varios documentos del gobierno, en varios escritos del mismo Andrew Jackson.
Por eso es que él vetó la renovación de la constitución de ese banco. De nuevo, en 1832, Jackson vetó el proyecto de ley para renovar la constitución del segundo Banco de Estados Unidos, y su mensaje de veto articulaba su desconfianza hacia el banco y la concentración de poder financiero que estaba amasando. Luego que el proyecto de renovación del segundo Banco Central fuera derrotado por el gobierno de Jackson, él ordenó el retiro de los fondos federales del banco, del segundo Banco de Estados Unidos, e instruyó al Departamento del Tesoro para que depositara esos fondos federales en bancos estatales seleccionados, a los cuales los partidarios del Banco Central llamaban despectivamente bancos mascota. Y ese proceso fue conocido como la Guerra de los Bancos, ¿no? Fue controvertido y provocó una importante agitación política y económica en la época. En 1836, además, Andrew Jackson emitió lo que se conoce como la Circular de Especies. Esto fue una orden ejecutiva que exigía el pago de tierras del gobierno si alguien quería comprar los terrenos federales del gobierno, que ese pago se hiciera en oro o plata, es decir, en especie, en lugar de hacerlo en billetes de papel del segundo Banco Central. Esto tenía como objetivo frenar lo que Andrew Jackson veía como una especulación desenfrenada alimentada por los billetes del segundo Banco Central, pero a la larga se creó una desconfianza y un pánico, y en 1837 esto creó el caos financiero. Pero esto ya fue hecho durante el gobierno del sucesor de Andrew Jackson. Andrew Jackson ya no estaba en la presidencia en ese momento. Y lo que tenemos en pantalla es una litografía de 1833. Es una caricatura en donde el autor representa a Andrew Jackson destruyendo al segundo Banco Central de los Estados Unidos con su aviso de remoción. Esto fue hecho por Zacharias Downing y fue publicado por Henry Robinson. Y aquí lo interesante es que se ven pues a los banqueros corriendo desesperados del aviso que publica Andrew Jackson, y han representado a Nicholas Biddle, quien era en ese momento el presidente del segundo Banco Central de los Estados Unidos. Lo representan como el diablo, hasta cachos le han puesto, ¿no? Incluso al lado le han puesto una inscripción que dice: es hora de que renuncie a mi presidencia. Todas estas cosas ocurrieron durante el gobierno de Jackson. Lamentablemente, cuando Jackson dejó la presidencia, y si no me equivoco, creo que fue sucedido por Adams, ocurrió el caos financiero que me imagino debe haber estado, como en muchas otras oportunidades, liderado o promocionado o promovido por los mismos que intentaron controlar las finanzas estadounidenses a través de un banco central. Luego Jackson volvería a la presidencia, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir sobre Andrew Jackson y lo que Donald Trump está intentando hacer? Bueno, hay muchos paralelos que podríamos mencionar con respecto a Andrew Jackson y Donald Trump. Pero Donald Trump no se ha pronunciado, digamos, en contra todavía de la Reserva Federal, aunque siempre durante su primer gobierno todo el tiempo estuvo luchando con ellos de manera pública, exigiéndoles que
bajaran la tasa de interés, que no tenían por qué subirla. Y deberíamos mencionar lo siguiente, ¿no? Resulta que Donald Trump, hay muchos artículos que hablan de lo que ha mencionado Donald Trump en fechas recientes. Por ejemplo, Donald Trump ha insinuado varias veces que él podría pagar quizás la deuda nacional de los Estados Unidos usando Bitcoin. Así es, la criptomoneda, la famosa criptomoneda, ¿no? La criptomoneda líder, digamos, ¿no? La original, la primera que se creó. En julio de este año, Donald Trump declaró que esto fue durante su discurso en la conferencia Bitcoin 2024, declaró que podría crear una reserva de Bitcoin nacional estratégica. Ojo, fíjense las palabras. Reserva estratégica nacional de Bitcoin. Y en agosto le dijo a Fox Business que, ¿quién sabe? Esto es lo que mencionó durante una entrevista, ¿no? ¿Quién sabe? De repente podríamos pagar los 35 o 36 trillones, ¿no? Podríamos darles un pequeño cheque con criptomoneda, ¿cierto? Podríamos darles un poquito de Bitcoin y eliminar por completo los 35 o 36 trillones. Y más aún, en septiembre de este año, 2024, durante su discurso en el Club Económico de New York, prometió hacer que se cree un fondo de riqueza soberano de Estados Unidos. Dijo, para invertir en una gran empresa nacional para el beneficio de todo el pueblo estadounidense. Además agregó, financiado por aranceles y otras cosas inteligentes. Esas fueron las palabras textuales. Y entre la lista de para qué se podría usar este fondo de riqueza, dijo que podría generar una ganancia gigantesca, la cual ayudaría a pagar la deuda nacional. Quizás se estaba refiriendo con esto a Bitcoin. Puede ser. Obviamente no estamos seguros porque siempre Donald Trump utiliza ese tipo de mensajes, ¿no? Que podrían ser ambiguos. Y en otro artículo de el sitio web nasdaq.com, también el titular, ¿no? Esto fue en septiembre de este año 2024, el titular dice, Donald Trump dice que la criptomoneda podría ayudar a cancelar la deuda de Estados Unidos de 35 trillones, que como ven ya está en 36 trillones prácticamente, ¿no? Pero eso es lo que dijo Donald Trump. En este artículo hay un pequeño video publicado en la plataforma X por Bitcoin Magazine. Y en el video se escucha a Donald Trump diciendo, y lo citan acá en la publicación, dice, creo que la criptomoneda podría, o no, dice, tiene un gran futuro, ¿no? Creo que la criptomoneda tiene un gran futuro. Quizás podríamos terminar de pagar o cancelar los 35 trillones de
deuda externa en referencia a la criptomoneda, ¿no? No me sorprendería si parte del plan de Donald Trump es muy posiblemente utilizar la criptomoneda para el Bitcoin específicamente, ¿no? Para pagar la deuda externa. ¿Y se imaginan lo que significaría esto, ¿no? Si Estados Unidos elimina su deuda nacional, en otros países siempre se dice deuda externa, ¿no? La deuda externa. Pero no, en los Estados Unidos no hay deuda externa. La deuda es con la Reserva Federal, lo cual es la estafa más grande en la historia de la humanidad, ¿no? En realidad, los que mantienen el país son cada uno de los trabajadores en los Estados Unidos. Y le deben dinero por su trabajo, le deben dinero a un banco central que ni siquiera fue electo por ellos, sino que es un grupo de bancos privados. El hecho de eliminar esta deuda pondría a los Estados Unidos en una situación súper positiva, situación en la cual la economía verdaderamente entraría en un tremendo auge, se eliminaría la inflación de inmediato. ¿Qué más podemos...? Sí, claro, ya no habría intereses, seguramente. Si es que el Tesoro de los Estados Unidos pasa a reemplazar a la Reserva Federal, porque la Reserva Federal ya no tendría sentido si ya no hay deuda. Y si se modifica la política financiera de los Estados Unidos, el Tesoro podría comenzar a emitir su propia moneda, sus propios dólares. Ya no notas de la Reserva Federal, sino notas de los Estados Unidos basadas o respaldadas por el trabajo de los ciudadanos estadounidenses, no creadas del aire como lo hace la Reserva Federal en estos momentos. Si las personas que trabajan en el Tesoro de los Estados Unidos son verdaderamente honestas y van funcionando con la política que trata de implementar Donald Trump, esto generaría un boom económico para los estadounidenses, pondría al dólar estadounidense en una posición súper positiva comparada a la actual, y esto convendría mucho a los ciudadanos estadounidenses. No sé qué implicaciones tendría esto a nivel internacional. Es posible que sea beneficioso también para otros países que todavía tienen mucho intercambio de comercio con el dólar estadounidense. ¿Qué implicancias tiene esto también para Bitcoin? Es muy posible que Bitcoin continúe la alza que está teniendo recientemente, porque como hemos visto, Bitcoin también, a raíz de la elección de Donald Trump como presidente, ahora en noviembre de 2024, el precio del Bitcoin ya llegó a $92,670 cada Bitcoin. Los que invirtieron en Bitcoin hace mucho tiempo están felices y contentos. Y bueno, parece que a la larga Bitcoin va a ser una criptomoneda muy sólida y muy estable. Si bien su volatilidad es grande, porque en un día puede subir y bajar bastante, a la larga, con el tiempo, solamente aparentemente va a subir y subir, ¿no? En estos últimos días hemos visto que lo más alto que ha estado es 92,900. En el momento de grabar este video es 92,600, pero digamos que ya no baja de 90,000. Los que entraron en Bitcoin cuando estaba pues en los 20,000, 30,000, ya tienen asegurada, digamos, una ganancia importante, y parece que a largo plazo
esto solamente va a dar seguridad, ¿no? Lo que hace que el Bitcoin aumente es la confianza del pueblo, de los que comercian en Bitcoin, de que nadie lo puede intervenir, nadie lo puede manipular, como se manipulan las notas de la Reserva Federal conocidas como dólares. Si los dólares no fueran manipulables como lo son ahora y estuvieran bajo el control de un tesoro de los Estados Unidos que lo respaldara con oro, con especie, como hizo Andrew Jackson, habría mucha más confianza y mucha más estabilidad. Pero mientras la Reserva Federal continúa haciendo lo que le da la gana, sin respaldo de nada y emitiendo más y más dólares de sus notas de deuda, la economía estadounidense va a estar siempre manipulada por los mismos que la manipulan desde hace décadas. Fíjense, estamos hablando pues de Andrew Jackson en el siglo XVII, ¿no? Es el colmo. Son, ¿qué? 200 años de esclavitud financiera, aunque hubo un periodo de libertad, pero con el caos generado por los mismos que lograron tomar control de las finanzas nuevamente en 1913 con la Reserva Federal. En fin, ya veremos pues qué ocurre con Donald Trump y su segundo gobierno. Y como ustedes recordarán, uno de los presidentes que estaba en display, en la vitrina, siempre en la oficina oval de Donald Trump. ¿Recuerdan quién era, no? Estaba el cuadro de Andrew Jackson allí, casi siempre en primer plano detrás de Donald Trump en la oficina oval. Esto es un indicador importante y un simbolismo que seguramente va a entrar en juego en su próximo gobierno. Ya veremos qué pasa de manera, o mejor dicho, con la economía, con las finanzas, con la política monetaria de Donald Trump. ¿Qué va a ocurrir con el Tesoro de los Estados Unidos? Si verdaderamente va a absorber a la Reserva Federal y si el control de la política monetaria va a estar de verdad bajo el control del pueblo de los Estados Unidos a través de alguien que verdaderamente los represente y no un grupo de bancos privados que se regulan a sí mismos y que le dicen al representante del pueblo qué hacer y qué no hacer. Ya veremos cómo acaba todo esto. Pero bueno, por lo menos ya tienen ustedes una idea de cómo está la situación con la política monetaria y las finanzas. ¿Podrá Trump realmente desaparecer la deuda entera de Estados Unidos con Bitcoin? Vamos a ver qué pasa en los próximos 4 años. Eso es todo por este video. Nos comunicamos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio y fuera.